Fem Cornellà. Vens? Pues muy buenas tardes. Hoy comienza una nueva edición de esta plataforma de debate empresarial que, como en anteriores ocasiones, apuesta por la interrelación de todos los agentes sociales y económicos, fomentando el debate, el análisis y también la reflexión. ¿Y cómo? Pues sencillamente deteniéndonos a conocer la experiencia de personalidades de renombre procedentes de diferentes ámbitos y sectores. En esta sexta programación del Cornellà Creació Fòrum mantenemos las ponencias unipersonales como las de hoy, pero también continuamos con los debates a dos bandas, los ya conocidos face to face. Como novedad para este 2015, introducimos la figura del presentador del invitado. Cada acto contará con un nombre de peso del panorama empresarial o económico actual, que será el encargado de dar paso al conferenciante del día. Hoy tenemos la muestra. La segunda novedad de este 2015 es el lugar donde nos encontramos. El World Trade Center Almeda Park, uno de nuestros patrocinadores, nos ha cedido esas instalaciones para poder ampliar nuestra oferta de escenarios en esta sexta edición. El World Trade Center Almeda Park es uno de los parques empresariales más importantes de España. En sus 83.000 metros cuadrados de oficinas se encuentran empresas punteras que han permitido el crecimiento del tejido empresarial de nuestra ciudad, de Cornellà. El complejo del World Trade Center Almeda Park ofrece además un concepto nuevo para dar más potencia a un negocio, una filosofía empresarial diferente, de un entorno agradable y también sostenible, y una orientación de servicios exclusivos para las empresas. Situado en un enclave estratégico, cubre todos los requisitos para que las empresas ubicadas aquí puedan disfrutar del mejor entorno posible para el desarrollo de su actividad. De esta forma, en este 2015 disfrutaremos de dos equipamientos en nuestra ciudad. El World Trade Center, y el que ya sabemos, el auditorio. A continuación vamos a repasar el resto de novedades que son nuestros ponentes. Y con esto pasamos ya a la comida, pero no sin antes presentarles a uno de los rostros más amables del Cornellà Creació, la consultora empresarial Isabel Aguilera, que será quien nos presente hoy a nuestro primer ponente en esta sexta edición. Ella, conferenciante durante la primera edición del Cornellà Creació, ya lo han visto, fue primera también ejecutiva de excelentes compañías, la mayoría relacionadas con las tecnologías. Hablo, por ejemplo, de Dell Computer o de Google. Ha ocupado cargos de renombre teniendo responsabilidad mundial entre España, Portugal o Italia, y así en otros 19 países diferentes. También es importante tener en cuenta que en la actualidad es profesora asociada en ESADE, aquí en Barcelona, y participa en varios proyectos emprendedores, además de ser presidenta del Consejo Social de la Universidad Hispalense de Sevilla. También es consultora empresarial independiente y ejerce como miembro de algunos consejos de administración para BMN, Aigón España o, por ejemplo, también Indra. La autora del libro La encrucijada de Carlota presentará a nuestro primer ponente de este año, Baltasar Garzón, un gran nombre, y también, esperemos, un gran hombre. Pero como siempre, eso no cambia, será después de la comida. Como siempre les digo, ya es una tradición del Cornellà Creació, aprovechen este momento de reflexión, de comida, y no duden en hacer negocios. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su atención. Cuando Inma Bonvehí me llamó para invitarme a ser la presentadora de nuestro ilustre invitado de hoy, rápidamente me vinieron a la cabeza dos pensamientos que seguro les vendrían a cualquiera. El primero fue, ¿por qué yo? Y el segundo, que todo lo que dijera podría ser usado en mi contra. Pero después de pensarlo, tampoco es tan difícil. Caí en la respuesta de la primera pregunta, y la respuesta no es que los dos, el invitado de hoy y yo, compartamos la condición de andaluces. Él es de Jaén y yo sevillana, o que ambos seamos egresados de la Universidad de Sevilla, o que los dos seamos amantes de los perros, sino algo mucho más elaborado. De todos es conocido mi pasado y mi presente tecnológico, o como se dice ahora, digital. Y evidentemente, nuestro invitado de hoy tiene también una personalidad en cierto modo digital. No deja indiferente a nadie. Tiene grandes detractores y entusiasmados fans casi en la misma proporción, ambos de enorme importancia. Y ya saben ustedes que la calidad de una persona se mide por la importancia de sus amigos y de sus enemigos. Reacción lógica para una personalidad excepcional, nada convencional, heterodoxa y diferencial, forjada en la austeridad y en la fría objetividad, entrenada en las gélidas temperaturas a las que les gusta mantener su despacho. La temperatura más alta, la pasión, ya la pone él en todo lo que hace. Por otro lado, y para que no todo lo que diga pueda ser usado en mi contra, voy a ceñirme en primer lugar a los datos objetivos de un currículum sobresaliente. Juez, abogado, director del despacho jurídico International Legal Organization for Cooperation and Development con sede en Madrid. Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con programas en desarrollo en España, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador y México. Presidente de la Asociación Convocatoria Cívica, cuya finalidad es promover el encuentro de las fuerzas políticas de nuestro país. Asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en 2011 y 2012. Asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia. Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Argentina. Presidente y director ejecutivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina. Coordinador de la Veeduría Internacional de la Reforma de la Función Judicial en Ecuador. Autor de 3 hijos, 7 libros y de múltiples artículos y ensayos donde expresa su opinión y reflexiona acerca de grandes temas, recuerdos y vivencias de su pasado, pero también con visión de futuro, desde la atalaya privilegiada de su intelecto y sus responsabilidades. Su primer libro, Cuento de Navidad, ¿Es posible un mundo diferente?, lo publicó en 2002. Y a ese siguieron Un mundo sin miedo, La lucha contra el terrorismo y sus límites, este último ya en 2006, y El alma de los verdugos en 2007. Su última obra, hasta ayer que entregó el 8º, ha sido La línea del horizonte. En contrapartida, él mismo es objeto de otros tantos libros, documentales y artículos. Entre los libros de los que él es objeto, el que más le gusta es el de la conocida periodista Pilar Urbano, titulado Garzón, el hombre que veía amanecer. Así que ya sabéis que este es a favor. Y entre los autores extranjeros destaca el del periodista argentino Eduardo Anguita, que se llama Sano Juicio, Baltasar Garzón, algunos sobrevivientes y la lucha contra la impunidad en Latinoamérica. Nuestro invitado es también identificable con el personaje de alguna película. En 2010, Isabel Coixet filmó el documental Escuchando al juez Garzón y en 2011, Sebastián Arabia filmó el documental La tinta negra, que gira en torno al llamado caso Garzón y los crímenes del franquismo. Y aún le queda tanta energía que si se lo propone,
da más para una serie de esas que le gustan tanto como Juego de Tronos. Se puede quedar escasa la película de la trilogía del Señor de los Anillos a la hora de narrar los avatares de su existencia. Cooperador con el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Doctor honoris causa por más de 25 universidades de todo el mundo. Miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de derechos humanos y de mediación en conflictos dentro y fuera de España. Nacido en octubre y en una calle que ahora lleva su nombre. Tal vez su personalidad arrolladora y su destino le vengan dados por las estrellas. Los nacidos bajo su signo Escorpio, aunque puedan parecer tranquilos, tienen un enorme magnetismo interno. Son afables, buenos tertulianos, reservados y corteses, pero aunque parezcan estar algo retirados del centro de actividad, en realidad están observando todo con su ojo crítico. Su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás, y su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas. Nuestro invitado, por ejemplo, aprovecha el escaso tiempo libre que le queda antes de que las calles estén puestas junto a su inseparable Abel para practicar 1 hora de elíptica. Pero, sin embargo, son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. No saben morderse la lengua y pueden ser muy críticos. Le identifican, ¿verdad? El juez Garzón ha intervenido en la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se han producido en España durante nuestra época. Crímenes contra la humanidad, narcotráfico, corrupción política, terrorismo de Estado y delincuencia económica. Como otra señal de su excepcionalidad, se presentó como candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 1993 y fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas con rango de secretario de Estado. Pero más inusual todavía, en mayo de 1994 abandonó ambos cargos. El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial, aunque tal vez desde entonces es más cierto que nunca el pensamiento de Borges: solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Así, el representante de Human Rights Watch señaló que es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos, la primera vez en la Unión Europea que un juez es sometido al derecho penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales. Es una cita textual. En este mismo sentido, un editorial de The New York Times, fechado el 5 de febrero de 2012, afirmaba que perseguirle atenta contra la justicia. En el otro lado de la moneda, no solo ha originado multitudinarias manifestaciones a favor de sus iniciativas, sino que en el más difícil todavía en nuestro país, varios jueces, magistrados y fiscales, es decir, los suyos, de la Audiencia Nacional, mostraron su solidaridad en público con el magistrado. Tiempo después de aquello, la Fundación José Saramago le propuso para Premio Nobel de la Paz por estar involucrado en la defensa de los derechos humanos y por no haber bajado la cabeza ante ninguna artimaña ni ningún poder, por haber seguido adelante y por haberse puesto en cualquier continente y país de parte de las víctimas. Porque apenas tiene 4 debilidades: su madre, Doña María, sus nietos, Aurora y Héctor, y otra que la mayoría de los presentes le perdonarán de inmediato: el Fútbol Club Barcelona. Al hilo de los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales, de la necesidad de establecer criterios ante los indudables conflictos de interés entre derechos surgidos por el avance tecnológico y social, al hilo de las noticias que nos han desilusionado, enfadado o inspirado en la candente actualidad del país y del mundo, algunas de las reacciones, algunas de las actuaciones del juez Garzón se clarifican y hacen cierto, una vez más, el dicho de otro Baltasar, esta vez Gracián: la mejor venganza contra los necios es tener razón. Pero, desgraciadamente,
Tener razón demasiado pronto es la línea más corta y más rápida para no caer bien a todos. O como decía mucho mejor Quevedo, donde haya poca justicia es un peligro tener razón. Baltasar Garzón ha advertido recientemente de que la reforma legislativa con la que el PP acabó con la justicia universal complica los mecanismos que tiene el Estado para luchar contra el terrorismo global. También ha advertido de que la erradicación del terrorismo no puede limitarse a la guerra y las invasiones, sino que se deben buscar alternativas. Hay que buscar las causas, pero nosotros nos quedamos en los efectos. Y frente a un terrorismo global no podemos acabar con instrumentos que eran globales o universales, ha afirmado Garzón. Ha calificado de visión torpe no luchar contra ciertos crímenes al pensar que están fuera de las fronteras españolas. Así, ha subrayado que es necesario poner el énfasis en lo verdaderamente importante, como el tráfico de armas, la falta de regulación, la falta de desarrollo o de derechos humanos en algunas zonas o la necesidad de políticas más avanzadas en los lugares de conflicto. Heráclito nos señalaba que la humanidad avanza gracias a la controversia. Esperemos que la controversia que suscita la arrolladora personalidad de nuestro invitado de hoy contribuya también al avance de la justicia, porque no teme a nadie, ni busca las simpatías que obtiene por parte de muchos, sino la justicia universal. Con todos ustedes, nuestro invitado de privilegio hoy en el foro Cornellà Creació, Baltasar Garzón. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias. Yo siempre llevo una notita, luego la miro poco, pero es que soy inseguro en el discurso. No es que lo digo porque siempre cuando yo no sabía cómo los discursos se hacían, y se hacían tan bien, y los políticos nunca miraban al papel. Entonces ya me percaté que estaba hablando en Estados Unidos, unas pantallas transparentes que no se veían, y entonces me di cuenta que efectivamente no improvisaban, sino que leían. Y otra de las cosas que a mí me producía mucho efecto era cuando los políticos en campañas electorales decían siempre la palabra exacta, en el momento exacto y en directo. Yo decía, digo, realmente esto es impresionante, ¿no? Y yo, cuando en el 93 me presenté y tuve la experiencia de una campaña electoral, algo que es impresionante y que no se puede olvidar, una de mis preocupaciones era cómo iba yo a decir la palabra exacta cuando la cámara me tomara en directo para decir y resumir todo, ¿no? Entonces, en esas estaba yo y me dice uno de los periodistas, dice, no se preocupe, cuando vea un piloto rojo que se enciende en la cámara, aunque haya muchas, si usted mira la del piloto rojo, que eso quiere decir que ya vamos a entrar en antena. Dice, yo se lo digo unos 5 segundos antes y usted prepara la frase. Oye, y me salió genial. Y efectivamente yo dije la frase que quería decir, que ya me la llevaba aprendida, para que tuviera más expansión. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, se dice siempre inmerecidas, algunas son muy inmerecidas, algunas son merecidas, y sobre todo quizás develan lo que es una vida por 32 años dedicados a la justicia, en el ejercicio de la justicia desde la condición de juez. Anoche creo que me preguntaste que si tuviera la oportunidad de volver a empezar,
si volvería a ser juez. Bueno, cuidado. Y yo te dije muy rápido que sí. Y después me paré a pensarlo un poco, ¿no? Porque no estoy yo contento con la justicia que tenemos. Cambiamos de tema, pero habría dicho muchas más cosas, ¿no? De todo lo que yo creo que hay que cambiar en la justicia, partiendo de la base de que hay buenos jueces, buenas juezas, buenos fiscales, malos fiscales, malos jueces, hay de todo como en botica, ¿no? Pero realmente el sistema judicial español tiene que evolucionar, pero también tienen que evolucionar quienes dirigen al Poder Judicial, ¿no? Que es verdaderamente lo preocupante. Pero creo que vivir por la justicia, vivir defendiendo unos valores en los que se creen, unos valores de transparencia, unos valores que otorguen confianza a los ciudadanos, a las ciudadanas en su vida ordinaria, que lo único que piden es que las instituciones que nos gobiernan, que las instituciones que nos dirigen en un sistema democrático sean lo suficientemente limpias, lo suficientemente transparentes para que nos generen confianza. Al empresario, y hay muchos aquí, que les aseguren la confianza en el mercado, en sus inversiones, que no se encuentren con cosas extrañas, con las exigencias de mordidas, coimas, sobornos y todos los nombres habidos y por haber para que estén en igualdad de condiciones a la hora de concurrir a una licitación o a un concurso, o a profesionales que dedican su vida a la defensa de otros, o a trabajar, o al trabajador que su puesto de trabajo lo ve peligrar muchas veces no por su demérito, sino por la situación de crisis que puede haber en un país y que, desgraciadamente, se ve transversalizada por fenómenos como el de la corrupción. De modo que sí, merece la pena luchar por la justicia, vivir por la justicia, y probablemente volvería a ejercer como juez, y probablemente lo haga, no lo sé. El tiempo por delante está, hay un tiempo impuesto de reflexión, no por voluntad propia, y cuando llegue el momento, pues se tomarán las decisiones. Pero la verdad es que tampoco me preocupa porque no he dejado de luchar por la justicia desde que allá por el 13 de febrero de 1981, 10 días antes del golpe de Estado, del 23F, tomé posesión de mi primer destino. Aquel día, cuando el golpe de Estado, yo estaba en un pueblo de Huelva que se llama Valverde del Camino, donde hacen muebles y votos camperos. Y la gente tiene mucha gracia, ¿no? Tiene mucha gracia. Y cuando llegué eran carnavales. Y llegué al juzgado y no había nadie. Eran las 10 de la mañana. Y yo digo, bueno, yo tenía pensado que a las 8 de la mañana iban a estar todos allí, esperándome. No, a las 10 de la mañana no había nadie. A las 11, a las 12, a la 1 no había nadie. Yo ya salí a buscar por allí a la gente y voy al ayuntamiento, que había un guardia allí, dijo, oiga, ¿pero dónde está la gente? Dice, no, están en Los Pinos. Digo, ¿Los Pinos? ¿Dónde están los pinos? Allí no había pinos alrededor, ¿no? Luego me di cuenta que era como una especie de gran urbanización, había un pinar, y allí estaban celebrando los carnavales. O sea, el juzgado se abría aproximadamente a las 2 de la tarde. Yo llegué, dije, al día siguiente a las 9 de la mañana. Día siguiente a las 2 de la tarde. Y al tercer día decidí irme a los carnavales porque no podía yo trabajar solo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que desde entonces hasta ahora han transcurrido muchas cosas. Pero por ceñirme un poco a lo que se dice que iba a ser el objeto de mi conferencia, la jurisdicción universal, tengo que decir que uno de los grandes, no sé si decir errores, equivocaciones, torpezas o intencionadas decisiones, que sería peor,
ha sido la reforma que has citado de la jurisdicción universal. Muy probablemente, bastantes o muchos y muchas de los que estáis aquí hoy, oigáis lo de la jurisdicción universal y os suene a algo que en algún momento habéis oído, pero que tampoco es como algo muy inmediato, que no afecta a nuestro devenir diario, ¿no? Decimos, la jurisdicción universal, los crímenes contra la humanidad, los genocidios, los crímenes de guerra, esto es como algo muy lejano a nosotros. Y así se planteó cuando se modificó con nocturnidad y alevosía esa ley, ¿no? Ya lo había hecho el Partido Socialista antes también, pero con más moderación, en el 2009. Lo que ocurre es que cuando no se plantean bien las cosas, cuando se quiere producir un efecto y se modifica toda una normativa, hay lo que se llama, en términos militares, los efectos colaterales, que no se toman en cuenta y son más perniciosos que el efecto directo e inmediato. Y cuando esa ley se modificó para restringirla porque un juez de la Audiencia Nacional había dado una orden de detención contra Jiang Zemin, un expresidente de China y varios responsables más, por el genocidio de Tíbet, tibetano, pues el interés diplomático, político, geopolítico y el económico se antepusieron inmediatamente a esa decisión judicial. Y